Hola Flo, sí, bueno, tú lo decías, quedan algunas horas, ¿cierto?, para que se lleve a cabo esta toma de posesión, que sabemos que por una parte Nicolás Maduro no ha dicho en ningún momento que no va a tomar posesión de este nuevo mandato el día de mañana, viernes, ¿cierto?, 10 de enero. Y por otra parte también está Edmundo González Urrutia, quien dijo que va a llegar hasta Caracas desde su refugio, ¿cierto?, en Madrid. Ha tenido una gira internacional entre medios, ¿cierto?, para tomar posesión. Él alega que los resultados presidenciales le dieron la victoria y dice tener también las actas que lo demuestran. De hecho, las mismas actas él las habría dejado en una bóveda en su visita a Panamá y ahora estaría entonces planificando su llegada a Venezuela. Ahora, son varias las interrogantes con respecto a esto, Flo, porque primero que nada, ¿cómo va a llegar Edmundo González a Caracas? Se sabe que inmediatamente podría ser detenido, la Fiscalía anunció una orden de detención en su contra y además corre peligro también su vida. Él de todas maneras insiste en que va a llegar a esta toma de posesión, no sabemos si es que el mismo día viernes, si es que antes, después de eso no hay claridad. ¿De quién vemos en pantalla? María Corina Machado, personaje muy importante también de la oposición. Bueno, ella está en Venezuela, en clandestinidad, pero ha dicho, propia voz de ella también, que va a aparecer este día jueves para las manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro y que va a dirigir justamente estas manifestaciones. También muy riesgoso para ella, sabemos que podría resultar también siendo detenida. Lo decíamos, van a haber manifestaciones, ¿cierto?, por un lado de quienes apoyan a Nicolás Maduro y por otra parte de la oposición, esto horas antes solamente de que se desarrolle esta toma de posesión mañana viernes 10. Tenemos declaraciones de María Corina Machado con respecto a estas manifestaciones. Escuchemos. Ay, me cuesta. Esto es un día histórico. Esto es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte. Este es un día que le vamos a contar a nuestros nietos y nuestros nietos a sus nietos y que la historia va a escribir. Sí, es bien complejo el panorama que se va a generar hoy día con María Corina Machado, porque recordemos que ella no aparece en público, está en un paradero completamente desconocido, resguardando su propia seguridad. Ella sí, en las otras manifestaciones del año pasado, en una apareció, pero nosotros no supimos que iba, sí, finalmente estaba confirmado que iba a estar, no iba a estar, por dónde iba a ingresar también a la manifestación. Ella, no sé si recuerdas esas imágenes, Paloma, pero ella llegó en una moto encapuchada con un jockey, con una capucha, y finalmente cuando se bajó de la moto recién ahí se saca y se sube a uno de estos autos y es por un tema 100% de medidas de seguridad porque el propio chavismo ha dicho que la quieren detener precisamente por ir en contra también del régimen. Entonces bien complejo, por un lado el panorama de María Corina con lo que pueda pasar, finalmente si efectivamente aparece o no aparece, si es detenida o no es detenida. Y por otro lado también tú mencionaste la llegada también de Edmundo González Urrutia a Venezuela. De hecho estamos viendo imágenes en vivos ahí de la ciudad de Caracas, una ciudad que además se ha estado militarizando en las últimas jornadas, considerando que lo que va a pasar el día de mañana, Paloma, es completamente inédito e histórico. Estamos hablando de que o se acaba el régimen de Nicolás Maduro o Venezuela tendrá una puerta también de entrada a un cambio obviamente político y esta vez de la oposición y para muchos analistas incluso la vuelta a la democracia. Exacto, de hecho hay varios otros factores a considerar también, Florencia. Durante las últimas horas también vimos cómo Edmundo González Urrutia, a través de su red social X, publicó un comunicado en el que mencionaba que su yerno había sido secuestrado, esto el día martes, o sea, ya en la previa, ¿cierto?, de estas manifestaciones y de la toma de posesión del día de mañana. Supuestamente su yerno iba camino a dejar a sus hijos al colegio cuando fue secuestrado por un vehículo y hace pocas horas, minutos podríamos decir más bien, mencionó que no tiene información con respecto al estado de salud, de la integridad, ¿cierto?, de su yerno. Eso por un lado, pero también se conoció que, en palabras de María Corina Machado, que militares de Nicolás Maduro estarían rodeando la casa de su madre ahí también en Caracas. O sea, no estamos hablando solamente de lo que va a pasar cuando ellos toquen territorio ahí en Caracas, si es que esto llega finalmente a ocurrir, sino de la previa, de lo que está significando todo esto en las horas previas a estas manifestaciones. La tensión se siente, está eso por un lado, y además
muchas personas que están ahí justamente en Caracas. Estamos revisando ahí las imágenes, ¿cierto? Como poco a poco se comienzan a organizar para comenzar estas manifestaciones. Se dice, personas que viven justamente ahí en la capital de Venezuela, que los militares de Nicolás Maduro están rodeando la ciudad en diferentes partes, que la ciudad está verdaderamente militarizada. Esto, ¿cierto? Para prever lo que podría pasar tanto en las manifestaciones como en la llegada de Edmundo González, que no sabemos ni siquiera por dónde se podría producir. Creen que podría ser por alguna de las fronteras, es ahí donde justamente también están concentrados estos grupos de militares, pero también se cree que podría ser por aire, que él podría entonces llegar desde Panamá, dicen, pero ojo, porque él ahora en este momento está en Santo Domingo, que es la capital de República Dominicana. No sabemos si es que va a salir de ahí, ¿cierto? Si es que esto va a ocurrir en las próximas horas, aunque hay informaciones extraoficiales que dicen, Florencia, que él podría llegar pasado el 10 de enero ahí a Caracas, así que quizás va a estar esperando qué es lo que sucede con respecto a estas manifestaciones. Tenemos también declaraciones de Nicolás Maduro, escuchemos. Allá ustedes que son esclavos del imperio norteamericano, acá el pueblo de Venezuela que está decidido a ser libre, independiente, soberano y a defender su derecho a la paz, a defender su derecho al futuro. Bueno, vemos que la postura del régimen de Nicolás Maduro está bastante clara, no hay ánimos tampoco de ceder. Y acá el gran tema también es finalmente qué países van a enviar también representantes a la juramentación de Nicolás Maduro, considerando que no muchos países del mundo, o principalmente incluso del continente, han apoyado o han reconocido el triunfo, el autoproclamado triunfo de Nicolás Maduro. Es decir, por ejemplo, sus grandes vecinos, Colombia, Gustavo Petro, pese a que ellos no han reconocido el resultado de Maduro o el resultado que dice el Tribunal Electoral, que es el que le da el triunfo a Maduro, Gustavo Petro ya anunció que no va a ir el día viernes y que solamente va a enviar a su embajador. México también, que era otro de los quizás grandes, podríamos decir, no sé si aliados, pero más simpatizantes con Venezuela, que de hecho tampoco ha reconocido los resultados o el triunfo de Maduro, pero Claudia Sheinbaum, la presidenta, aseguró que ella tampoco va a llegar a Venezuela y que solamente van a enviar misiones de representación diplomática. Y eso también ha generado, obviamente, cuestionamientos respecto a cuál es el real apoyo que tiene el régimen de Nicolás Maduro y ante este autoproclamado triunfo. De hecho, hay varias también personalidades políticas, principalmente de la oposición venezolana, como por ejemplo Juan Guaidó, que de hecho le pidió al propio presidente de nuestro país, al presidente Gabriel Boric, que reconociera a Edmundo González Urrutia como el mandatario electo de Venezuela, considerando que si bien Chile en agosto calificó a las elecciones de Venezuela o que se había registrado un fraude electoral en las elecciones de Venezuela, considerando que el Tribunal Electoral nunca quiso publicar las actas de votación, y eso fue lo que condenó el gobierno chileno. El gobierno también ha calificado de dictador a Nicolás Maduro, pero ojo, porque el gobierno chileno no ha reconocido a Edmundo González Urrutia como el candidato o podríamos decir el presidente electo. Entonces es bien complejo también cuáles van a ser los apoyos que va a tener a nivel regional lo que pase el día de mañana. Sí, crucial lo que mencionas tú, Florencia, porque a medida que hemos avanzado post-elecciones hemos visto cómo los países van tomando postura, ¿cierto? En un inicio estábamos separados con quienes reconocían o no la victoria de Edmundo González y luego eso se amplió. Hay países que reconocen derechamente a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y hay otros que piden más investigación, más transparencia con respecto a los resultados. Dentro de ese grupo estaría Chile. Dicen que, claro, que el presidente Boric reconoce que hay un problema de transparencia con los resultados de julio pasado, pero todavía no reconoce a Edmundo González como presidente electo. ¿Quién le quedaría entonces a Nicolás Maduro? Sabemos que Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente brasileño, está con un pie adentro y un pie afuera, podríamos decirlo así, porque él comenzó siendo crítico, después se fue calmando un poco. Ahora, claro, él trata de decir que no quiere inmiscuirse en esta situación. Por otra parte, está China, que va a mandar
también a un delegado a esta toma de posesión, lo decías tú también, México, que va a mandar a un representante, y así también Colombia. Se esperaba que Gustavo Petro llegara en persona, ¿cierto?, hasta este lugar, porque eso también le daría fuerza a los apoyos que supuestamente está teniendo Nicolás Maduro, que al parecer se van disipando cada vez más. O sea, hay muchos países en el mundo, la gran mayoría podríamos decir, que no reconoce el resultado de las elecciones, y otro grupo importante también, no es mayoritario, que reconoce a Edmundo González como presidente electo. Y tras esta jornada del día viernes 10 de enero, Edmundo González pasaría a ser el presidente electo finalmente, y eso dejaría a Nicolás Maduro como usurpador. Por eso tan importante lo que va a pasar en las próximas horas ahí. Escuchemos lo que está pasando en vivo en las calles de Caracas. ¡Gloria al bravo pueblo! 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 Bueno, ahí vemos entonces parte de las arengas, ¿cierto?, que están teniendo. Me imagino que esos son miembros de la oposición que se están reuniendo poco a poco en las principales calles de Caracas para dar inicio con esta manifestación que tiene la atención no solamente del país, sino que del mundo, podríamos decir, en lo que podría pasar. Porque hay que decirlo también, durante este no reconocimiento de las elecciones por parte de gran parte de la población, hubo manifestaciones muy violentas con enfrentamientos entre manifestantes y personal de la policía, ¿cierto?, militar de Venezuela, que terminó en varios muertos y también detenciones arbitrarias, y se teme que eso podría también ocurrir el día de hoy. Ya han habido detenciones previas, de hecho, que ha mencionado el mismo gobierno de Maduro. En cuanto a Edmundo González, lo decíamos, va a ser recibido por el jefe de Estado dominicano, Luis Abinader, y miembros de su gobierno en el Palacio Nacional de Santo Domingo. Previamente había cancelado su agenda en Estados Unidos y viajó finalmente a Panamá, donde lo recibió el presidente José Raúl Mulino, tras denunciar que González, que sabemos que González había denunciado anteriormente el secuestro de su yerno, quien habría sido detenido. Este jueves, el dirigente opositor habría escrito entonces que no tenía todavía noticias con respecto a lo que pasa con su yerno, y además, es cierto, se dice que González Urrutia, Abinader y 8 expresidentes latinoamericanos, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, conocido como Grupo IDEA, los exmandatarios Hipólito Mejías, República Dominicana, José Quiroga de Bolivia, Laura Chinchilla de Costa Rica, Andrés Pastrana de Colombia, Yamil Mahuad de Ecuador, Felipe Calderón de México, Vicente Fox de México y Mario Abdo Benítez de Paraguay estarían entonces con Edmundo González durante esta tarde para entregarle su apoyo en horas previas importantes, ¿cierto?, de lo que podría suceder tanto en las marchas como en la toma de posesión del día de mañana. Además, también estaría presente el secretario general del Grupo IDEA, el venezolano Asdrúbal Aguiar. Así es, Paloma. Ahora, un tema que obviamente vemos en que se está empezando a congregar las personas, hay tensión, principalmente también por lo que va a ocurrir el día de mañana, pero tampoco han aportado mucho a mantener la calma o la tranquilidad o que sea el tema pacífico las propias autoridades del régimen chavista, considerando que el propio ministro del Interior, que es el segundo del chavismo, que es Diosdado Cabello, lleva toda la semana a través de su programa de televisión amenazando derechamente con que va casi que arder el infierno en el caso de que Eduardo González Urrutia y su delegación intenten pisar suelo venezolano por pasos no habilitados o de una manera irregular. Él dice que si finalmente llegan a pisar, llegan a aterrizar o entrar por donde sea a Venezuela, que finalmente se van a arrepentir el resto de sus vidas. Son declaraciones sumamente potentes, amenazantes. Y por otro lado también María Corina Machado, que la líder de la oposición, ella también ha dicho que si finalmente intentan impedir que González Urrutia tome posesión,
sea oficializado como mandatario o llega a ver algún tipo de altercado en las manifestaciones, que también la cosa se va a poner fea, y es decir, existe mucho temor de que finalmente la violencia, podríamos decir, se encargue de las calles en las próximas horas. Sí, hay mucha incertidumbre, ¿cierto? Preocupación, sobre todo también de organizaciones de derechos internacionales, de derechos humanos, valga la redundancia, que están preocupados por lo que pueda ser la jornada del día de hoy, producto de lo que tú mencionabas, las palabras sin tapujos, ¿cierto?, de parte de diferentes miembros del gobierno de Nicolás Maduro, que han mencionado de diferentes formas que ni María Corina Machado ni Edmundo González debiesen tocar territorio venezolano porque podrían ser inmediatamente detenidos. De hecho, no sé si te acuerdas, Flo, que hace algunos días atrás también se conoció un cartel que aparecía la cara de Edmundo González como si fuese un delincuente y donde se ofrecía una recompensa por cualquier información que diera con el líder opositor venezolano. O sea, ya está siendo tratado como un criminal justamente ahí en Venezuela, y seguramente, porque sabemos que Nicolás Maduro también tiene apoyos, también es la otra marcha que está programada para el día de hoy, esas personas podrían estar también detrás de Edmundo González, tanto como por ayudar a Nicolás Maduro, o podríamos considerarlo también, ¿por qué no?, por la recompensa que ofrece entonces también Nicolás Maduro. Estamos viendo cómo se congrega la gente. Estas son imágenes en vivo de Caracas. La verdad es que se ve bastante gente, Florencia, porque esto habría empezado hace más o menos 50 minutos la convocatoria, y ya se ven bastantes personas, ¿cierto? Todavía no comienzan a marchar, hay que ver lo que sucede, pero hay que mencionar también, esta no es la única manifestación que está programada. De hecho, acá en Chile también está organizada una manifestación para las 6 de la tarde. Tenemos el afiche arriba de dirección, si es que pueden mostrarlo, lo tenemos hecho en gráfica para que lo vean, ahí está. Dice Gloria Bravo Pueblo, Santiago de Chile, este jueves a las 6 de la tarde, la manifestación que está programada entonces para Santiago, pero lo decía, no solo ahí, también por ejemplo en Nueva York, en Buenos Aires, en Bruselas y en Madrid. Los antichavistas han hecho un llamado a salir a las calles de manera un poco más informal en otras ciudades del mundo, como por ejemplo Río de Janeiro y Miami, así que hoy va a ser un día crucial con lo que pueda pasar con respecto a estas manifestaciones en distintas partes del mundo. Sabemos la gran población de venezolanos que tenemos también en nuestro país, y por eso nuestros equipos van a estar desplegados en ese lugar para monitorear el movimiento de esa marcha también. Así es. Bueno, hay harto movimiento. De hecho, te comentaba también que el yerno de Edmundo González Urrutia lleva 48 horas detenido. No hay información de él. Eso lo estaba publicando y denunciando el propio Edmundo González. Y de hecho también se dio a conocer que Diosdado Cabello acusó al propio Enrique Márquez, recordemos que era ex candidato presidencial, de intentar estar involucrado en un golpe de Estado. Y hay que recordar que Enrique Manríquez fue detenido el día de ayer, y ese es el gran temor, de que finalmente estas detenciones arbitrarias, porque no cuentan tampoco con una orden, se empiecen a hacer cada vez más frecuentes durante estas jornadas de manifestaciones, tanto hoy día como mañana. Sí, y bueno, también mencionar que durante las últimas horas en redes sociales se dieron a conocer algunos videos que, al parecer, o todo indicaría, serían parte de miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela, quienes mencionan que ellos van a apoyar a Nicolás Maduro, lo que sabemos que es la gran pregunta, ¿cierto?, con respecto a la posición que van a tomar ellos a partir de este viernes 10 de enero, ya que, como lo mencionaba yo anteriormente, este día ahí pasaría a ser Edmundo González el presidente electo, y Nicolás Maduro pasaría a ser un usurpador. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas debiesen responder a las órdenes de Edmundo González, no así a las de Nicolás Maduro. Pero, ¿qué pasará? ¿Van a hacerlo? ¿No lo van a hacer? ¿Van a desobedecer? Bueno, al menos en estos videos que fueron difundidos, Florencia, ahí las Fuerzas Armadas mencionaban que ellos están con Nicolás Maduro y que lo van a apoyar. Por eso también ha sido bastante difícil terminar con esta dictadura en Venezuela, porque sin el apoyo de las Fuerzas Armadas es muy difícil, ¿cierto?, que se pueda avanzar en un camino hacia la democracia, ya que sabemos que históricamente siempre han estado del lado de Nicolás Maduro. Aún así, las esperanzas no se pierden, creen que quizás podría haber una sorpresa, y de hecho, desde Panamá, el canciller de Panamá hace algunos minutos atrás también mencionó que hoy en Venezuela, y hoy y mañana, ¿cierto?, podría haber una gran sorpresa, sin detallar más allá de qué se podría tratar, porque
Todos nos preguntamos, Florencia, ¿cómo lo va a hacer Edmundo González? Primero para llegar, 2 para tomar el poder y 3 para sacar a Nicolás Maduro del poder. Así es, un interrogante que vamos a ir viendo en las próximas horas, Paloma. Muchas gracias por toda la información. Que te vaya bien. No, vamos a seguir, ¿sabes? Vamos a seguir, sigamos. Sí, estamos muy atentos, obviamente, a este tema. Otro punto también que va a ser importante también es el tema del apoyo que va a tener a nivel internacional. Nosotros lo decíamos, mencionamos que países están en contra, quienes van a viajar con Edmundo, cuáles son las misiones diplomáticas que van a viajar, como por ejemplo la de China, para asistir también al de Nicolás Maduro. Pero acá hay que poner un poquito también en contexto cuál ha sido la estrategia. ¿Cuál ha sido la estrategia de Edmundo González Urrutia para no transformarse en lo que fue también, recordarás, la estrategia que tuvo Juan Guaidó, el que se autoproclamó también presidente encargado, que la verdad, si bien tuvo 50 países que finalmente reconocieron o más de 50 reconocieron su triunfo, finalmente quedó en nada porque él se fue del país. Lo que quieren hacer acá con Edmundo González es tener obviamente todo el apoyo o gran parte del apoyo de la comunidad internacional, pero necesitan que Edmundo González esté en Venezuela porque si no se va a transformar como en todos los otros opositores que han estado a punto, Enrique Capriles, Antonio Ledesma, que han sido muy importantes para el movimiento de la oposición en Venezuela, pero que finalmente al salir de Venezuela finalmente se termina un poco, entre comillas, que no se entienda mal, desinflando también el poder que tiene en las calles en Venezuela para generar un real cambio. Entonces, ese va a ser el punto clave para si es que efectivamente la estrategia y la elección también de Edmundo González puede generar un cambio real en Venezuela o finalmente va a terminar siendo un opositor más que finalmente termina en el exilio. Sí, de hecho los analistas también analizaban lo que tú mencionabas, porque anteriormente la última persona que estuvo más cerca, por decirlo así, de terminar con la dictadura de Nicolás Maduro fue Juan Guaidó, que tú lo mencionabas, ¿cierto? Más de 50 países lo apoyaban. Él era reconocido y cuando visitaba los otros países, de hecho también el título era Viene el presidente de Venezuela. O sea, él tomó finalmente ese cargo después de las elecciones presidenciales que también en esa ocasión dieron por vencedor a Nicolás Maduro, pero él finalmente en un último golpe hace un llamado a la gente que salga a las calles, que tome las armas y que tome el poder. Finalmente, la historia la conocemos todos, no termina en nada y por eso se cree que esto también podría ser así. Y lo otro que por lo menos a mí personalmente me llama la atención es eso, el llamado a la población a las armas, sabiendo que los militares, por supuesto, están en muchísimas mejores condiciones en caso, ¿cierto?, de afrontar este tipo de situaciones. Por lo mismo, podría terminar en un verdadero derramamiento de sangre, en detenciones arbitrarias. La oposición en general siempre ha pedido el apoyo de la gente y esta tampoco está siendo la excepción, como estamos viendo ahí en pantalla, porque la gente además está muy cansada de esta situación. Sabemos que Venezuela tiene problemas económicos tremendos, sobre todo por el bloqueo que está recibiendo mayor parte de Estados Unidos hace ya bastantes años y muchos de ellos tienen familiares viviendo fuera del país, o sea, ha sido de la migración más grande de personas desde, ¿cierto?, lo que ocurre con los judíos en algún momento. O sea, sabemos que por lo menos 8 millones de personas han salido del país desde que Nicolás Maduro toma el poder y por lo mismo también la desesperación, ¿cierto?, que los lleva, pese a poner en tela de juicio la seguridad que van a tener, con la que van a contar, a salir a las calles para protestar en contra de estas elecciones. Además que recordémoslo también, ¿cómo se da el contexto, cierto, en el cual Nicolás Maduro dice que él termina siendo electo como presidente? Aparece, cierto, el Consejo Electoral mencionando que tenía el 80% de los resultados de las votaciones y que eso lo daba de ganador por un poco más del 50%, no recuerdo exactamente el número, pero nunca después de eso se mostró el otro 20%, o sea, nunca más se vieron los resultados de las actas con el 100% de los votos emitidos. Esa información nunca se entregó y es lo que también varios otros presidentes, países, organizaciones le estaban pidiendo a Nicolás Maduro. Si tiene los resultados, que los muestre. Nunca lo hizo. De hecho,
Gabriel Boric decía que ese era su llamado, que él quería que se mostrara los resultados para poder finalmente reconocer estas elecciones, y esto no ocurre. De hecho, sabemos que durante los últimos días Chile tuvo un alejamiento aún mayor con Venezuela cuando termina la misión de los embajadores justamente en ese país, aunque no cierra las puertas del todo con las relaciones, pero sabemos que ya la situación es bastante tensa y no se repite solamente con Chile, pasa con Panamá, con República Dominicana, con la mayoría de los países y sobre todo sus vecinos. Por eso también es importante saber quiénes van a estar hoy día, bueno, el día de mañana, bien digo, con él, para apoyarlo. Así es. Bueno, de hecho, González Urrutia, antes él estaba radicado autoexiliado en España, y en estos últimos días, tú lo mencionaste al inicio, ha realizado una extensa gira a través de Latinoamérica y América, y América del Norte me refiero, y uno de los puntos que más marcó, o podríamos decir que más podrían quizás mover un poco la aguja, es precisamente su paso por Estados Unidos. Se reunió con el presidente Joe Biden, dijo que ha estado en contacto también con el presidente electo Donald Trump, considerando que ambos podríamos decir que han sido bastante críticos con el régimen de Nicolás Maduro, y es por eso que Edmundo González busca un aliado bastante fuerte al tener el respaldo de Estados Unidos. Recordemos que, si bien se demoraron un poco, pero Estados Unidos reconoce el triunfo de Edmundo González Urrutia. Es decir, para Estados Unidos, primera potencia mundial, González Urrutia es el presidente electo de Venezuela, que no es algo menor. Exactamente. De hecho, bueno, tuvieron reunión presencial con el presidente Joe Biden, pero supuestamente González Urrutia menciona que parte de su equipo se reunió con el equipo del presidente Donald Trump. Igual llama la atención, porque, claro, quedan días, creo que 11 días para que asuma el expresidente Donald Trump en la Casa Blanca. Entonces, lo más lógico hubiese sido tener una reunión presencial con él, darle prioridad a esa reunión. Bueno, vaya a saber uno por qué eso finalmente no se concreta, pero sabemos que el apoyo de Estados Unidos va a ser vital para que ocurra un eventual cambio en la situación que está viviendo Venezuela en los últimos años, porque sabemos que, bueno, el bloqueo de Estados Unidos económico ha sido bastante importante, le ha hecho mucho daño, ¿cierto?, a la economía de Venezuela, pero de todas maneras no llega a ser radical o tan potente como para que el gobierno dé entonces un paso al costado. Sabemos que Nicolás Maduro, él ha seguido, ¿cierto?, con esta misma idea de que él está siendo electo por las personas, ¿cierto?, sin ni siquiera mencionar el tema de las actas. Es que esto me parece demasiado importante, Florencia, y además un poco, no sé cómo decirlo, pero descarado, comillas, porque nunca más lo mostró. Han pasado meses, nunca más se refirió al tema, nunca mostró los papeles, y Edmundo González dice que los tiene, incluso en físico, porque allá la votación es electrónica, ¿cierto?, pero también se emite un papel físico, y esas actas las tendría Edmundo González y las habría dejado en una bóveda en Panamá. ¿Por qué? También es otra pregunta que se hace en algunos medios. ¿Será porque Edmundo González sabe que lo van a tomar preso? ¿Será porque Edmundo González cree que podría morir en esta llegada a Venezuela? Bueno, entonces por eso él, dicen algunos medios, ciertos expertos, habría dejado asegurada, comillas, estas actas en una bóveda en Panamá, que ha sido uno de sus aliados más importantes durante este movimiento. De hecho, algunas informaciones dicen que Edmundo González podría salir del territorio panameño a través del aire, porque sabemos que Panamá no tiene frontera con Venezuela, y bueno, las fronteras también está bastante difícil porque está bastante resguardado por los militares venezolanos. Por lo tanto, también la opción terrestre se hace cada vez más difícil de pensar. Claro, Paloma. Miren, de hecho, a nuestra directora le acabo de mandar también un mapa, a ver si es que podemos proyectar para poder explicar también cuáles son también podríamos decir, el mapa diplomático de Venezuela. Más que nada es para ir chequeando también cuál es la situación con cada estado de la región y quiénes son los otros también de sus aliados estratégicos que se encuentran fuera del continente. Ahí podríamos decir que, por ejemplo, los que mantienen relaciones diplomáticas, que podríamos decir los que son más afines también del régimen chavista, es principalmente Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Guyana. A ver, lo tenemos ahí precisamente. Miren, si podemos ir bajando un poquito más. Entonces, todos los que están en verde, para que quede claro, son los países que todavía mantienen relaciones diplomáticas con Venezuela. Sí. Ahí está Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, se me fue la página, ahí sí, México, Nicaragua y Surinam.
Ahora, todos los que están en azul son los que no mantienen relaciones diplomáticas con Venezuela, es decir, los que cortaron derechamente. Bueno, esos son Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú, mientras que los países que se encuentran en rojo son los que mantienen las relaciones suspendidas. No las han cortado de cuajo, podríamos decir, pero no mantienen un personal diplomático, y esos son, ahí lo vemos en rojo, principalmente el Cono Sur, Argentina, también Canadá en el norte, nuestro país, Chile, también Costa Rica, ahí en Centroamérica, Panamá, República Dominicana y también Uruguay. Y ahora, fuera del continente, ¿cuáles son los otros grandes países aliados que más que un apoyo diplomático, Paloma, acá hay que ser también bien realista, considerando que Venezuela tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, es decir, acá también hay intereses económicos, no es solamente un interés ideológico por apoyar al chavismo y su política ideológica, sino que también hay factores económicos que son de sumamente importancia, como por ejemplo China, Irán, Rusia y también Turquía. De hecho, también esa es la principal razón, ¿cierto?, por la cual Estados Unidos no mete mano, digámoslo así, de manera más profunda. Tenemos ya contacto con nuestro enviado especial, Fernando Tineo, quien está en Caracas a esta hora monitoreando estas manifestaciones. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo está el ambiente por allá? Hola, Fernando. Último minuto. Hola, buen día, saludos para todos. Sí, en efecto, estamos acá en la ciudad de Caracas. Y bueno, hemos hecho un recorrido por toda la ciudad, hemos visto las tarimas que ha colocado el oficialismo a lo largo de la ciudad, tratando quizá un poco de entorpecer lo que ha sido este llamado de María Corina Machado a esta movilización acá en la ciudad de Caracas. Estamos muy cerca de la Conferencia Episcopal Venezolana, que es uno de los puntos a donde convocó María Corina Machado, y ustedes pueden ver en pantalla, bueno, las personas que se han hecho eco de este llamado que ha hecho la líder que encabeza este movimiento de la oposición, bueno, y han empezado a concentrarse en este punto muy cerca, repetimos, de la Conferencia Episcopal acá en la ciudad de Caracas, pero también pueden ver la presencia de la fuerza policial, pero además un grupo bastante numeroso de motorizados afectos al gobierno que han venido también hacia este punto, bueno, tratando también de entorpecer lo que ha sido este llamado de María Corina Machado, y hay algunos también miembros del DGCIN, ustedes los pueden ver con la cara tapada, encapuchada, y bueno, es bastante intimidante, pudiéramos decir, utilizar esa palabra de lo que está ocurriendo acá. Vamos a conversar un poco con las personas para que nos digan, pues, el día de hoy que han acudido a esta movilización en la ciudad de Caracas. Amigo, buenos días. ¿Ha hecho caso a ese llamado que ha hecho María Corina en estos últimos días? Claro que sí. Siempre digo que la lucha es hasta el final. Y estamos aquí por un cambio que queremos todos los venezolanos, un cambio que se ve venir, con el favor de Dios. Le pregunto una cosa, hemos visto a funcionarios policiales de distintos cuerpos de seguridad por toda la ciudad, ¿eso de alguna manera los intimida a ustedes como ciudadanos a salir a la calle? Bueno, hoy en día ya no tenemos miedo, que el miedo nos tenga miedo, como dice nuestra líder. Ok, aquí estamos y aquí nos quedamos y en la lucha. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir escuchando la opinión de las personas que se han movilizado hasta este punto en la ciudad de Caracas, uno de los puntos, 4 puntos a los que convocó María Corina Machado para el día de hoy. Bueno, buenos días, señora, buenos días. ¿Ha hecho caso a este llamado que hizo María Corina Machado para venir acá? Claro, porque estamos obstinados y estamos cansados y queremos libertad para mi país y que se cumpla y que se ejerza. Los votos del pueblo fueron que ganó el señor Edmundo y eso es lo que queremos, que mañana él tome posesión como presidente. Ya estamos cansados de esta gente. Muchas gracias. Bueno, seguimos pulsando las opiniones. Es un poco el ambiente que se vive en este punto, donde María Corina Machado ha convocado a los venezolanos a la calle. Y bueno, es el ambiente acá en
la ciudad de Caracas. Los escucho desde el estudio. Sí, Fernando, te estaba muy atento escuchando a los relatos de las personas, de los venezolanos que participan de esta marcha. Lo único que te quería pedir es que puedes intentar de bajar el nivel del audio, porque se escucha un poco saturado para que podamos percibir mejor tanto el ruido ambiente también como parte de tus declaraciones. Ahora, Fernando, quería comentarte o preguntarte más bien si es que has podido ver que hay mucho contingente policial en los alrededores de la marcha opositora. Sí, es bastante lo que se ha hecho con lo que hemos podido ver a lo largo de la ciudad con todo este movimiento policial, pero también de personas que no pertenecen a los cuerpos de seguridad y que andan en la calle también de igual manera en motocicletas, en camionetas y andan con la cara tapada y los cuerpos policiales pues también mostrando armas largas que precisamente no son armas para el control del orden público, ¿no? Es un poco lo que vemos acá y es lo que hemos visto a lo largo de la ciudad. Sí, bueno, también quería saber, Fernando, si es que estando tú ahí has podido, me imagino que claro, tú estás con la gente de la oposición, ¿cierto?, en esta marcha que se está desarrollando, pero también hay un anuncio de parte del oficialismo a tener una movilización. ¿Tienes información con respecto a eso? Aló. Parece que hemos perdido el contacto, Flo. Sabíamos que teníamos problemas de conexión, también de audio en ese lugar. Sabemos que es muy complejo salir en vivo desde lugares donde hay grandes aglomeraciones de personas. Vemos ahí como las calles de Caracas, la verdad, están repletas de gente que llega para participar de esta marcha organizada por la oposición venezolana, que al parecer todavía no comienza, ¿cierto? Esto solamente es la primera agrupación. Estamos tratando de volver a conectar con Fernando Tineo, quien está justamente en ese lugar para monitorear lo que está sucediendo en esa marcha de la oposición, que tiene la atención no solamente de los venezolanos, del mundo. Acá en Chile también estamos muy atentos a lo que pueda suceder para que esperemos, ¿cierto?, no se repita las lamentables imágenes que pudimos ver durante el rechazo a las elecciones del pasado 28 de julio, el rechazo al resultado, ¿cierto, Florencia?, de aquella vez. Vemos también ahí a presencia de la prensa que está en ese lugar, porque la atención es mundial, lo decíamos. Hay muchos medios que están interesados, sobre todo porque hay venezolanos repartidos en muchas partes del mundo. 8 millones de venezolanos han salido del país desde que Nicolás Maduro asume el poder y están a la espera de poder volver a sus casas, porque ellos, en gran parte, o tienen la entrada prohibida derechamente, o saben que si entran no van a volver a poder salir, ¿cierto? Sí, sin duda. Está bastante complejo la situación, Diego. Fernando Tineo nos contaba que, claro, a los alrededores también de las marchas opositoras hay presencia policial, hay presencia también de la policía uniformada, del SEBIN, que es la inteligencia en Venezuela. Es decir, está bien complejo considerando que no hay tampoco o existe una tensión a una eventual represión. Hay que recordar que también la misma policía venezolana... A ver, escuchemos porque Fernando está conversando con algunos manifestantes. Podemos demostrar que hay una democracia. De este lado, los patriotas, los que estamos del lado de la verdad, de la historia, con Nicolás, que nos vamos a juramentar el día 10. Del otro lado, ustedes pueden ver que están los fascistas, los falcinerosos que nos piden intervención, que nos piden guerra, que nos piden sanciones. Son los vendepatrias, los que agarran a los hijos de María, de Luis, de Josefa, para ponerlos como carne de cañón. Y nosotros respetamos la democracia. De este lado, mira, los caballos de hierro, los mototaxistas, los Yumi, los que cada día salen a emprender y a trabajar por la patria, que los satanizan, que son colectivos. Sí, somos un colectivo de trabajo por la paz, por la vida, por la esperanza, porque nosotros los venezolanos lo que pedimos es paz. Pero también le decimos que candelita que se pierda, candelita que nosotros vamos a salir a pagar y a defender el decreto de Nicolás Maduro. Nosotros, los bolivarianos, los de a pie, los hijos de Chávez, los hijos de Bolivia, estamos conscientes y prestos y dispuestos a defender la patria, porque como dice la consigna, la patria no se vende, la patria se defiende y nosotros la vamos a libertad y a defender en paz. Y que viva Nicolás, los invitamos el día 10 a todos a salir con la furia bolivariana a juramentarnos con Nicolás Maduro. Sí,
Fernando, aprovechando que estás con alguien que pertenece al oficialismo, al parecer Fernando todavía no tiene conexión de audio con nosotros, ¿cierto? Pero estábamos ahí escuchando palabras de parte de uno de los manifestantes que está del lado del oficialismo, que sabíamos que iba a participar también de una masiva marcha el día de hoy, que iba a estar en paralelo, ¿cierto?, con la que está organizada por la oposición. Al parecer, Florencia, según lo que estábamos viendo ahora mismo en imágenes, son en el mismo lugar, ahí en Caracas. Se van a desarrollar en forma paralela en el mismo lugar, no es que estén convocadas para distintas partes de la capital. Así es. Bueno, escuchaba atentamente también la versión o las declaraciones, las impresiones que tenía este hombre que entrevistaba a Fernando Tineo, muy simpatizante del régimen, muy simpatizante de Nicolás Maduro. Él decía que, claro, él toda la vida ha sido hijo de Chávez y que lo iban a seguir haciendo y que por eso que iban a apoyar también a Nicolás Maduro este 10 de enero. Pero también hay otro punto y es que nos ha tocado durante toda esta cobertura de Venezuela que hay muchas personas que, si bien históricamente han sido simpatizantes del chavismo, votaron toda su vida por Hugo Chávez, incluso votaron también por Nicolás Maduro en su minuto, pero las condiciones económicas, la crisis económica que existe hoy en Venezuela, con la inflación disparada, los niveles de pobreza que han aumentado de manera considerable, no hay insumos básicos para los hospitales, los cortes de luz son cada vez más frecuentes y más ampliamente en respecto a los horarios. Es decir, existe una crisis económica que ha empobrecido mucho a la población venezolana y muchos de ellos, que históricamente han sido chavistas, quieren un cambio no por un tema ideológico, sino que por un tema también de niveles de vida. Paloma, te agradezco toda la información y agradecemos también a Fernando Tineo, que se encuentra en las calles de Caracas reporteando para Mega Noticias. Seguimos atentos desde acá, Florencia, que te vaya bien. Chao, chao. Bueno, y con estas imágenes entonces de Caracas hacemos una pausa y al regreso más noticias. No se vayan.